Kaypi hamkunawan, huñunakus hanchigrayku kusisqa kachkani, ñoqa runasimita tumpallatan o asliata rimani, kunanja castellanupi rimas. ¿Allinchu? Bueno, supongo que estarán cansados porque han estado desde temprano, así que espero poder compartir con ustedes algo que les interese. Yo he estado viniendo a la Ruiz de Montoya desde hace un año más o menos a hacer una investigación junto con mi colega Roberto Brañez, profesor de acá de esta casa de estudios. Hemos estado recogiendo algunos datos, sobre todo sobre este tema de... Voy a poner acá más grande. Este tema tan importante de la escritura, ¿no es cierto? De la escritura en quechua, pero también en castellano, y nos ha interesado ver también la articulación entre ambas, ¿no? Y hemos hecho, como dije, un trabajo de campo de un año de manera bastante lenta, pero ahí hemos estado recogiendo algunas cosas que esperamos que puedan ayudarnos a repensar lo que hacemos en la formación docente en educación intercultural bilingüe. Yo quiero comenzar diciendo lo que quiero, digamos mi argumento, lo que quiero compartir con ustedes en términos de un hallazgo o un argumento, y quiero decir que lo que hemos encontrado en realidad reproduce lo que existe y lo que ya conocemos en la educación intercultural bilingüe, en la educación básica, ¿no? Entonces, digamos, hay una serie de ideologías en relación a las lenguas ya asentadas, extendidas en el discurso oficial y en diferentes espacios de la educación básica, y ahora tenemos una importante formación docente en la educación superior. Y una de las cosas que yo veo es que a veces la educación superior reproduce algunos de estos dilemas, algunas de estas quizá contradicciones que vemos desde hace muchas décadas en la educación básica. Entonces, un poco lo que a mí me gustaría decir es que creo que tenemos que analizar, discutir, reflexionar para que la educación superior, lo que hacemos en la educación superior en relación a la formación docente, no solamente se alinee con las políticas que hay, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y la DIGEVIRA en relación a la educación básica, sino que desafíe estas políticas, que cuestione estas políticas, que la educación superior sea un espacio de innovación, ¿no es cierto?, que pueda alimentar, en el buen sentido de la palabra, las políticas que se han ido pensando desde hace décadas en la educación básica. Entonces, yo creo que ese es un poco el camino, y espero que las cosas que voy a decir sirvan para eso. Entonces, lo que me gustaría decir es que sobre la base de ideologías ya asentadas en otros espacios, como es el discurso oficial de la EIB o algunas, digamos, o el Ministerio de Educación, qué sé yo, se construyen, y eso es lo que voy a tratar de ubicar ahora, se construyen divisiones, una serie de divisiones, ¿no?, que vamos a tratar de explicar. Divisiones, por ejemplo, entre las lenguas, divisiones entre lo oral y lo escrito, divisiones entre los tipos de textos, ¿no es cierto?, que se deberían escribir en una lengua y en otra, etc. Esto, y esto tiene que ver con el argumento central que quiero transmitir, produce a su vez dos tipos de subjetividades o dos tipos de identidades, ¿no?, que además están jerarquizadas. Entonces, por un lado está el sujeto educado en quechua y por otro lado el sujeto educado en castellano, ¿no? Entonces yo quería leerles, por ejemplo, una cita del programa curricular, ¿no es cierto?, de la formación docente en EIB, ¿no?, que dice que la EIB se entiende como el proceso educativo planificado para darse en dos culturas y en dos lenguas, ¿no?, o en dos lenguas y en dos culturas. Bueno, voy a trabajar estas cosas sobre la base de una perspectiva del bilingüismo como práctica social, ¿no? Ha habido un vuelco en la comprensión del lenguaje que ha ido desde una perspectiva más positivista hacia una perspectiva más crítica y más postestructuralista, y que se alinea también con la noción de interculturalidad crítica, ¿no es cierto?, versus la intercultural funcional. Y entonces se trata de esta perspectiva que voy a tratar de insertar a lo largo de las cosas que les voy a ir contando. Ok, entonces voy a empezar diciendo que desde el discurso oficial, desde la historia de la EIB, y es algo que también ocurre en la formación docente en educación superior,
se construye esta división entre L1 y L2, es decir, entre primera lengua y segunda lengua, ¿no es cierto? Sabemos que los estudiantes, y ustedes lo saben mejor que yo, muchos de ustedes son estudiantes de esta casa de estudios, los estudiantes constituyen un grupo heterogéneo en relación a sus trayectorias de bilingüismo, ¿no es cierto? Y en relación a los repertorios comunicativos con los que cuenta, ¿no? Pero a pesar de esta heterogeneidad de trayectorias, se construye esta división, ¿no es cierto?, de L1 y L2, que yo les voy a contar por qué no resulta tan útil, y menos hoy en día, en estos nuevos escenarios sociolingüísticos del Perú de hoy y del mundo en general. Entonces, sobre esta diferencia, ¿no es cierto?, entre L1 y L2, se asume, por ejemplo, que los estudiantes tienen al quechua como lengua materna y al castellano como segunda lengua, como solía suceder con los niños y las niñas de las escuelas rurales, donde se empezó a implementar la IB hace varias décadas, ¿no es cierto? Ahora, si bien la mayoría de estudiantes pueden tener como lengua materna el quechua, vamos a empezar diciendo que otros estudiantes son hablantes del quechua como lengua de herencia, voy a utilizar este término, o como bilingües emergentes, que también es un término que se viene utilizando en la bibliografía contemporánea, ¿no? Los bilingües emergentes no pueden ser categorizados de la misma manera que los hablantes maternos y los aprendices de una segunda lengua, pues poseen características únicas. Estos bilingües, por ejemplo, son diferentes a los hablantes maternos y también de segunda lengua, pues han sido expuestos a la lengua y a la cultura en menor medida que los hablantes maternos y en mayor medida que los aprendices de una segunda lengua, ¿no es cierto? Muchos alumnos, por ejemplo, de esta casa de estudios, también calculo que de otras universidades donde se está impartiendo la formación docente en EIB, aprendieron primero el castellano y se familiarizaron con el quechua de una forma más pasiva en diferentes momentos de sus vidas, ¿no es cierto? Ese es digamos, un sector, puede ser clasificado de esa manera, pero lo más importante es darnos cuenta que muchos de los estudiantes que sí aprendieron el quechua en su primera infancia y que lo hablaron de modo predominante en su socialización temprana, tampoco lo sienten como la lengua que mejor manejan hoy en día, ¿no es cierto? Por ejemplo, una alumna dice, ¿no? Bueno, acá está esto. Una alumna dice: cuando yo tenía los 3 años, yo hablaba full quechua. Y entonces mis tíos se molestaban que yo hablara y les decían a mis papás que no hable el quechua. Entonces, no, que se ve feo, que se escucha horrible, no les enseñes a hablar quechua. Así poco a poco, cuando entré al jardín, nos enseñaban el castellano y empecé así a adaptarme al castellano en la primaria. Entiendo perfectamente el quechua, pero hablarlo no. Entonces, lo que les quiero transmitir es esta idea de que es difícil, ¿no?, clasificar a estos estudiantes como ciertos tipos de bilingües a partir de dicotomías simplificadoras, ¿no? Además, las historias de los estudiantes nos muestran que el aprendizaje de lenguas no constituye un proceso meramente técnico con una linealidad predecible. Y esto se ve muy claramente en el caso del quechua, pues la estigmatización hacia la lengua promueve que el hablante deje de usarla en muchos momentos de sus vidas, ¿no es cierto? Entonces, si bien los estudiantes del programa ingresan al programa porque supuestamente manejan la lengua originaria, una vez en la institución se enfrentan a su condición lingüística. Como hablantes de una lengua originaria estigmatizada, ¿cómo llegan? No saben escribirla porque no han estado en una escuela IB, porque la oferta es reducida, ¿no es cierto? Tienen vergüenza de hablarla y cuando intentan hablarla sienten que se traban, ¿no es cierto? Ahora, esto es al inicio. Una cosa maravillosa es que a pesar de estar en Lima, donde supuestamente hay menos quechua que en los lugares donde vienen, que no es tan cierto, pero supuestamente es así, ellos sienten que en Lima y en el programa es donde el quechua comienza a florecer, ¿no? Pero eso se va dando a lo largo de la trayectoria en el programa, no es al inicio, ¿no? Por eso yo creo que, y esto lo hablábamos también con los estudiantes y con Rosana, creo que el quechua tiene que estar presente apenas llegan los estudiantes, tiene que estar presente en el año de nivelación, ¿no es cierto? Y ahí no hay cursos de lengua originaria, ¿no?, sino que comienzan los cursos luego de ese año. Hay una cita que me parece muy reveladora de una profesora de quechua que dice, ¿no?, el quechua no es una lengua como el castellano. Dice, es un paralítico, tuberculoso y tísico. No es una lengua como el castellano que está ileso. Está enfermo por la discriminación y todavía no se ha recuperado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que se recupere desde el inicio en que los estudiantes vienen al programa, ¿no es cierto? Que se destraben, ¿no es cierto? Y de hecho lo logran a lo largo de...
y es algo que habría que estudiar también como parte de una investigación, en el sentido de cuáles son los factores que hacen que esto esté sucediendo, ¿no? Que me parece maravilloso. Bueno, una cosa que me gustaría decir es que a pesar de esta compleja heterogeneidad de bilingüismos, se representan a los estudiantes como hablantes de quechua que están aprendiendo el castellano como segunda lengua, ¿no es cierto? Una profesora, por ejemplo, dijo que tienen que hacerlo en su lengua, ahora ustedes lo están haciendo en otra lengua, esta lengua que están aprendiendo, o sea, el castellano, ¿no? O, por ejemplo, se dice que los estudiantes no deberían estudiar inglés todavía porque recién están afianzando el castellano como L2. Entonces, es como que se asumiera que el castellano es una lengua ajena a los alumnos, que no les pertenece, ¿no? Yo creo que eso es importante de pensar, ¿no? Porque los estudiantes han tenido, pues, una escolaridad con 12 años de castellano, entonces saben castellano, todos saben castellano, ¿no? Una estudiante, por ejemplo, decía: yo sé el castellano, ¿cómo me van a enseñar? ¿No es cierto? Nos han hecho sentir que no sabemos hablar castellano cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces, todos tienen a las dos lenguas como lenguas de sus vidas. Y es importante esto porque me hacían ver, por ejemplo, que los cursos de lengua en el programa de IB se llama cursos de castellano, ¿no? Mientras que los cursos de lengua de programas no IB y ¿no? de otras carreras se llama lengua 1, lengua 2, lengua 3, ¿no? Y en el caso de ellos se llama castellano. Entonces es como que vamos a enseñarles castellano porque no es su lengua, cuando en realidad sí es su lengua. Y también el quechua, y también el castellano, ambas, y se relacionan y se articulan entre sí, ¿no? Es algo para pensar. Bueno, ahora, más allá de construir una división entre L1 y L2, los profesores de quechua también promueven, a veces, ¿no es cierto?, la separación curricular de las lenguas, como si el bilingüismo implicara una compartimentalización de las mismas, ¿no? Tanto a nivel cognitivo como del uso, y sabemos que esto en realidad no es así, ¿no? Entonces tenemos un currículo donde hay una secuencia de cursos de castellano, otra secuencia de cursos de quechua, en el marco de una variedad de cursos disciplinares, ¿no? Como historia, filosofía o literatura, que se enseñan enteramente en castellano, ¿no? Pero yo creo que estas cosas están comenzando a cambiar y es parte de todo este proceso. Al principio, por ejemplo, podíamos encontrar que los cursos, digamos, en los cursos de castellano no se permitía el uso del quechua y en los cursos de quechua no se permitía el uso del castellano, ¿no? Y esto está cambiando en muchos cursos disciplinares como historia, filosofía, literatura y otros. Ahora se permite, por ejemplo, que el estudiante escriba un trabajo en castellano y haga el resumen en quechua o haga la conclusión en quechua, que no tiene nada de malo, ¿no es cierto? Entonces se está promoviendo que pongan en castellano pero también alguna parte en quechua, y eso está haciendo que el programa sea mejor y que sea más bilingüe, porque no solamente tienes una ruta de cursos de lengua originaria, sino que en esos cursos disciplinares que supuestamente son en castellano también comienza a ingresar el quechua, y me parece muy saludable. A nivel cognitivo se asume una división entre el quechua hablante y el castellano hablante, en la que el quechua constituye un sujeto que solo debe pensar desde el quechua y que no está contaminado por el castellano, ¿no? Y eso es una cita de un profesor. Desde esta perspectiva, las lenguas estarían separadas, y en verdad no es así, ¿no es cierto? Y no interactuarían en formas complejas ni en la mente ni en las prácticas de personas bilingües, ¿no? Entonces, hay como una idea de que el bilingüismo implica un uso balanceado y perfecto de ambas lenguas, ¿no? Y la consecuencia de esta representación es que muchos bilingües con diferentes manejos de las lenguas involucradas se ven forzados a asimilarse a una norma monolingüe idealizada, ¿no? Yo quiero contar el caso ustedes lo saben, pero acá no solamente hay estudiantes, ¿no? De un estudiante que llegó sin saber mucho quechua, o estaba, digamos, su quechua estaba más dormido y tenía que florecer, y se sentía que su lugar en el programa estaba amenazado, ¿no? Porque los otros estudiantes sabían más. Y ella ha comenzado a recuperar el quechua desde hace 2 años y medio que está acá, y ahora acaba de ganar el concurso en San Marcos de poesía en quechua, ¿no? Ella es la que ha ganado y no otros que supuestamente saben más, ¿no? Entonces a mí me da mucha satisfacción, y creo que sí, que esta representación del bilingüe como el bilingüe perfecto también deslegitima a otros tipos de bilingües, ¿no es cierto?, que manejan las lenguas de diferentes maneras, que tienen otros recursos y otros repertorios comunicativos sobre la base de otras trayectorias, porque son únicas las trayectorias, ¿no?, que uno tiene con el tema del bilingüismo. Bueno, voy a pasar rápidamente a la división entre textos, ¿no es cierto?, géneros discursivos,
tipos de texto, digamos, prácticas letradas, ¿no? Entonces voy a decir que en el programa, no solamente ocurre en el programa, en la educación básica ocurre esto también. Yo he hecho mucha investigación en escuelas de educación primaria, por ejemplo, y pasa lo mismo, ¿no? En el programa no solamente encontramos una separación de espacios entre las lenguas, sino también una separación de textos, ¿no es cierto?, vinculados con el quechua y el castellano, ¿no? Existe esta idea de que lo que se lee y se escribe en castellano y en quechua, ¿no es cierto?, tiene que ser distinto. Esta práctica revela similitudes, como digo, con algunas propuestas de IB que se implementan en aulas de educación primaria. Al igual que en los contextos de educación básica, en educación superior no estamos contemplando, yo creo que esto es muy importante, la transferencia entre las habilidades que se desarrollan en ambas lenguas. O sea, la educación bilingüe implica la articulación entre las lenguas. O sea, si yo aprendo a escribir de cierta manera en castellano, ¿eso cómo me va a servir para poder aprender, ¿no es cierto?, poder, digamos, transferir habilidades en la otra lengua? Si yo hago cosas totalmente diferentes en el curso de castellano y totalmente diferentes en el curso de lengua originaria, ¿cómo voy a generar las transferencias, ¿no? Entonces, yo hablaba con algunas personas del programa, ¿no?, y les decía, los profesores de lengua originaria, los profesores que dictan los cursos de lengua originaria tienen que juntarse con los profesores que dictan la ruta de los cursos de castellano, porque tienen que ver qué transferencias van a generar, ¿no? Entonces tiene que ser un equipo, no tienen que ser dos equipos que no se juntan, digamos. Entonces, me gustaría decir que, por ejemplo, ¿no?, rápidamente, ¿no?, hay una autora que se llama Ivanich, inglesa, ¿no?, y ella habla de 6 discursos en torno a la enseñanza y aprendizaje de la escritura, ¿no? Entonces yo veía, por ejemplo, que en el curso de castellano, ¿no es cierto?, en los cursos de castellano se desarrollan textos descriptivos, informativos, expositivos y argumentativos en el marco de un sistema diferenciador muy general con miras a aprender a escribir ensayos académicos y de investigación, ¿no? Esto se realiza en el marco de una perspectiva de la escritura como un conjunto de habilidades, diría yo, y como un proceso, ¿no?, de esta categorización de Ivanich, ¿no? No voy a explicar todo esto porque no hay tiempo, pero sí me gustaría decir que en el caso del quechua la situación es distinta. Es decir, la enseñanza de la escritura del quechua, ¿dónde se enmarca? O sea, ¿cómo es que se enseña? ¿Desde qué discurso en torno a la enseñanza y aprendizaje de la escritura se enseña el quechua? Esa era mi pregunta, ¿no? Entonces yo al principio pensé, ¿no?, que la enseñanza de la escritura del quechua podía enmarcarse en este discurso que Ivanich llama la creatividad, ¿no?, aunque con matices particulares. Esta autora señala que este discurso, que tiene influencia de la enseñanza de la literatura, involucra tratar a los aprendices de escritura como autores, ¿no?, quienes crean narraciones personales, descripciones de lugares o eventos en el marco de sus experiencias, ¿no?, o textos ficcionales que también se basan en sus experiencias, o discusiones de temas sobre los que tienen conocimiento y pueden generar una opinión, ¿no? Entonces, desde este discurso la escritura tiene un valor en sí misma, por lo cual no se necesita especificar el propósito o el contexto para escribir. Este enfoque se ha privilegiado en contextos de minorías y poblaciones vulnerables, pues ha implicado otorgarles voz desde prácticas letradas vernáculas poco reguladas. Sin embargo, esta mirada de la escritura como el producto de la creatividad del escritor también ha sido criticada, como romántica, como asocial y como un mecanismo que autoriza la desventaja al incentivar que los aprendices escriban textos que no serán valorados en el mundo real. Ahora, aunque en los cursos de quechua se otorga, estoy hablando en términos generales, de una tendencia, ¿ya? Aunque en los cursos de quechua se otorga cierta libertad a los estudiantes, ¿no?, no creo que sea la creatividad lo que precisamente se incentiva en los alumnos, ¿ya? Se incentiva más bien, diría yo, y ustedes pueden decirme si están de acuerdo o no, la producción a manera de registro o de recopilación de textos literarios como cuentos, canciones, poesías, adivinanzas, etcétera, ¿no? Y eso también reproduce lo que se hace en educación primaria en escuelas EIB, ¿no? Ahora, si bien se promueve el registro de este tipo de textos sin mucha guía ni regulación, también se coloca mucho énfasis en la normalización de la escritura, ¿no?, en el sentido de la producción de textos con el alfabeto estándar. Por ejemplo, se les pide a los estudiantes que entrevisten a campesinos, a sabios, que luego transcriban lo registrado y que finalmente normalicen el quechua, ¿no? También, por ejemplo, que escuchen rituales de invocación a lo sagrado y que luego lo transcriban con un quechua normalizado, ¿no? Entonces,
se trataría de un discurso donde el estudiante debe escribir sobre las tradiciones que supuestamente conoce, pero en el marco de una normativa que hay que respetar, ¿no? Un estudiante decía, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es corregir lo que nos dice el abuelo, ¿no? Decía un estudiante. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿y dónde ubicamos, ¿no es cierto?, esta enseñanza? ¿En qué tipo, en qué marco, en qué discurso, ¿no?, se puede enmarcar la enseñanza y aprendizaje de la escritura en quechua, ¿no? Entonces yo pensaba en esto, la creatividad no me quedaba claro, y después me puse a pensar y dije, pero ninguno de los que postula esta autora, ¿no? Entonces dije, hay como un séptimo, ¿no?, que tiene que ver con esto del registro cultural, ¿no es cierto?, el archivo cultural. Entonces, me parece que hay como, también como que se suele enseñar el quechua, pero no para usarlo comunicativamente en contextos reales, ¿no es cierto? Es como que el acto de escribir se centrara en uno mismo, ¿no? Funciona para recordar, para aprender sobre las tradiciones culturales, pero no tanto para interactuar con otros, ¿no? También lo que veo es que hay como temáticas particulares que se asocian como algo intrínseco a la lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido se promueve que los estudiantes escriban en quechua solamente elementos de su cultura, ¿no? Cosas de su comunidad, de sus padres, de su cosmovisión. En fin, yo quiero contarles una experiencia de uno de los profesores de quechua que trató de promover la lengua en Facebook. Ustedes podrán imaginarse que los estudiantes usan mucho las redes sociales, muchísimo, ¿no es cierto? WhatsApp, Facebook, YouTube, etcétera, ¿no? Entonces este profesor trató de hacer esto, ¿no? Y él decía, ¿no?, con mucho sentido, decía, hay que poner los escritos en circulación real, ¿no? Después de todo, decía él, todo lo que uno escribe es siempre para alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pidió escribir avisos para concientizar sobre el medio ambiente, ¿no? Ahora, es importante pensar un poco sobre las redes sociales y sobre cómo podríamos usar eso, ¿no es cierto?, en un programa de formación docente, porque la web 2.0 sabemos que promueve que la audiencia o el consumidor se comprometa de manera activa en la producción de contenido, ¿no?, y que desarrolle posturas y comentarios hacia las acciones de otros. Lo que más les gustó, por ejemplo, a los estudiantes en este ejercicio es que fueron felicitados por lo que colgaron, incluso por parte de personas que no pertenecían al curso y que se atrevieron a comentar en quechua, ¿no? Entonces, las personas les ponían, por ejemplo, Sumagmi, Irimaikuni Quiñaña, por ejemplo, ¿no es cierto? O les ponían, por ejemplo, Sumagchata, Gilhan Quiñañacha, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esto no es muy representativo de todos los profesores. Yo diría que las redes sociales no son muy utilizadas en los cursos de lengua originaria en el programa, ¿no? Y a pesar de eso, los estudiantes sí están aprovechando las redes sociales para, una estudiante, voy a citarla, dice, para hacer conocer qué podemos hacer con el quechua, dice ella. Un grupo de estudiantes ha creado una página que se llama Jamutanapa Huillacui, que contiene una biblioteca virtual impresionante sobre temas relacionados con la IB. Yo los motivo a que entren porque pueden hacer clic en millones de cosas que no sé de dónde han bajado y dónde han puesto. En fin. Y también ahí en esa página hay una revista donde ellos escriben en quechua y en castellano, ¿no? Y un estudiante dice, escribimos sobre temas reflexivos que nos están afectando, ¿no? Ahí han empezado a colgar poemarios de alumnos, críticas literarias a estos poemarios por parte de otros alumnos y algunos otros textos más. Es algo que está empezando, ¿no? Una alumna, por ejemplo, que elaboró un comentario literario en quechua sobre un poemario de su compañero, recibió un mensaje de un escritor peruano que vive en París y que le propuso hacer un trabajo literario más amplio, abarcando esta vez 4 poemarios. Entonces ella decía, ¿no?, con eso ya varias personas me conocen, ¿no? Ahora, me parecería importante que, por ejemplo, en los cursos de lengua originaria se utilizaran estas producciones que los estudiantes producen fuera de la institución. Bueno, diversos estudios han mostrado que las redes sociales constituyen espacios que favorecen la construcción de amplias comunidades a favor del uso de lenguas originarias y del empoderamiento de sus usuarios, ¿no? Creo yo entonces que podrían constituirse las redes sociales en plataformas para que los estudiantes desarrollen su voz a partir de prácticas fluidas de lenguaje, ¿no? Después de todo, y aquí voy a citar a Ruiz, me parece bonito lo que dice, tener voz no solo implica poder decir cosas en tu lengua, es decir, por ejemplo, cuando escribes sobre tu pueblo, ¿no?, sino sobre todo implica ser escuchado e influir sobre otros, ¿no? Entonces un estudiante, por ejemplo, dijo, ¿no?,
es un modo de escribir, en relación a la revista que habían creado, es un modo de escribir más académicamente y escribir el quechua ya no para un público mínimo, sino un público amplio, pensado en castellano hablantes, quechua hablantes, bilingües y todo. Bueno, yo quiero decir que es importante no solamente pensar en qué textos queremos producir en quechua, ¿no?, sino hay que tomar en cuenta la relación que se establece entre los textos y las actividades donde estos se utilizan de formas regulares. Si tenemos una perspectiva sociocultural, ¿no es cierto?, la gran pregunta es ¿qué tipos de actividades y prácticas sociales se deberían desarrollar en quechua en el programa de formación? ¿No? Entonces no se trata de que los textos en quechua encajen en formatos preestablecidos, sino que surjan de acciones que se enmarcan en el logro de fines sociales particulares. Esta separación, ya estoy terminando, esta separación entre tipos de textos y prácticas letradas en castellano y en quechua ha sido cuestionada por varios estudiantes y también por algún profesor de quechua, ¿no? Un estudiante, por ejemplo, decía, y voy a tomarme la libertad de leerlo porque me parece importante, yo no quiero decir con esto que la gramática no sea importante, que escribir, por ejemplo, cuentos y poesías en quechua no sea importante. Es importante, pero creo que hay que ir más allá y tratar de diversificar esto de aquí. Esa es un poco la idea. Entonces, este estudiante dice, ya es hora de reforzar el quechua. No podemos solo hablar y solamente en parte gramática. ¿Hasta cuándo? Es importante transmitir toda tu vivencia de tu cultura, con la estética del mundo quechua. Genial. Pero ¿cuándo es texto académico? Hacer solo poesía y cuento te limita y además caes en la tentación de que tu lengua solo sirve para eso, para cuestiones literarias y para cuestiones académicas, para investigación, para estudio no. Me gustaría saber cómo puedo desarrollar lo académico desde el mundo quechua. La gramática es muy importante para escribir bien, también para saber los sufijos, todas esas cosas, pero no toda la vida te vas a pasar haciendo gramática. O una profesora, por ejemplo, decía que la separación entre la escritura en quechua y en castellano promueve marginación. Y decía, con el quechua es como usar lo que hay y de la forma como lo acostumbras, ¿no? Voy a escribir un cuento, por ejemplo. Con el castellano no. Con el castellano es usar como tienes que aprender a usar. Voy a pasar algunas reflexiones que me parecen importantes, que no son, digamos, cuestiones en relación a certezas, pero cosas que quizá pueden ayudarnos a pensar para ir hacia adelante, porque creo que la idea de la formación docente en EIB, que es una formación en construcción, es ir para adelante y, como digo, vuelvo a repetir, ayudar, alimentar, innovar en relación a lo que se hace en otros espacios, ¿no? Estamos en la educación superior. Muchos investigadores han argumentado que un foco exclusivo en registros académicos puede afectar la actitud de los hablantes hacia sus usos vernáculos de lenguaje y hacia la herencia sociocultural que estos indexan. Imagínense ustedes solamente hacer en quechua texto académico, ¿no es cierto?, desde un punto de vista muy tradicional, muy occidental. No es la idea tampoco, ¿no es cierto? Sin embargo, esta dicotomía entre la escritura de formas académicas en castellano y la recopilación de tradiciones locales en quechua puede reproducir lo que algunos autores han denominado el discurso de la preservación. ¿Qué cosa es este discurso? Este discurso corre el riesgo de fijar los textos, los géneros y las prácticas letradas como si estos no cambiaran. Corre el riesgo de invisibilizar el contacto cultural. También corre el riesgo de promover una perspectiva exotizante y romantizante que ancla las lenguas originarias y las personas que las hablan en el pasado. Y también corre el riesgo de construir una frontera entre quechua y castellano que no refleja lo que las personas y que los estudiantes, en esta casa de estudios, por ejemplo, hacen con las lenguas en su vida cotidiana. Muchas agendas de revitalización buscan revivir una lengua, pero en el marco de sus formas y prácticas originales o auténticas. No obstante, y esto se ha visto en muchos otros contextos, esto es imposible. No podemos pensar en el futuro del quechua si no tomamos en cuenta que las comunidades de práctica se han transformado, que están pobladas por personas con diferentes tipos de conocimiento, que éstas están adquiriendo la lengua a través de diferentes medios con respecto del pasado y que ahora funcionan diferentes regímenes de valoración. Voy a citar a un autor que se apellida Nakata, que dice, ¿no? Dice que el cambio debería ser tan importante como la preservación. Dice, lo intrínseco a nosotros no es solo la esencia de nuestra cultura, sino también nuestra capacidad para crear y recrearla en la medida en que cambian los contextos de nuestras vidas. Yo siento que los estudiantes están haciendo eso, pero que las instituciones nos quedamos un poco con este discurso que nos aplasta, histórico de la EIB, ¿no es cierto?, que tiene sus dilemas. Nos estamos quedando en esto y estamos reproduciendo estas dicotomías que no reflejan lo que sucede en realidad
en el mundo de hoy, ¿no? Más aún, al promover la separación de las lenguas se muestra respeto a la diversidad, pero se reproduce la desigualdad. Es como este discurso del racismo de todo en su lugar, ¿no es cierto? Entonces, la separación de lenguas mantiene todo en su lugar, la oportunidad de movilizar diversos recursos, ¿no es cierto?, y construir nuevas subjetividades. El discurso de la IB siempre ha impuesto identidades a los sujetos bilingües, ¿no es cierto? El bilingüe es el bilingüe, por ejemplo, competente de manera perfecta en 2 lenguas. Y ha construido como ilegítimos a muchos de ellos, ¿no? Sobre la base de la idea de que el hablante no usa el tipo correcto de lengua en función a la identidad que está reclamando, ¿no? O también se le impone al estudiante un tipo de identidad en el sentido de que si hablas quechua tienes que hacer estas cosas, o tienes que ser así, o tienes que vestirte así, etcétera, ¿no? O tienes que escribir estas cosas, por ejemplo, con estos temas, ¿no? Sin embargo, los aprendices de las lenguas, y eso es lo que vemos con los estudiantes, ¿no?, también construyen sus propios patrones de uso lingüístico y de identidad. Y estos patrones pueden entrar en contradicción con los patrones fijos y las identidades reificadas que se atribuyen a los aprendices desde el discurso oficial. Y esto ocurre en muchos otros estudios y muchos otros contextos. En el caso de los jóvenes del programa, y voy a decir algo que me dirán ellos si están de acuerdo o no, estos se posicionan como hablantes de quechua en contextos urbanos, globales, móviles y transnacionales. Son hablantes de quechua, pero también son hablantes de castellano. Son tradicionales, pero también son contemporáneos. Son rurales, pero también urbanos. Son locales, pero también globales. Son indígenas, pero a la misma vez no lo son. No son quechuas o hispanos. Son ambos, y sus prácticas híbridas y fluidas lo reflejan y lo construyen. Muchas gracias.